Buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuevo Instagram de Los de Atrás Radio para nuestro programa en la 89.3 Radio Pública del Oeste, Los de Atrás. Bueno, hoy tenemos la presencia de un político reconocido con varias gestiones como intendente de Morón, que estuvo a cargo del directorio del AFCA. Todos recordaremos la ley de medios en ese debate tan intenso, luego de la intervención del AFCA. Siendo hoy diputado, ha fundado también un partido propio, después por supuesto milita en las filas del Frente para la Victoria y bueno, ha tenido un recorrido muy importante por la política. Hoy vamos a hablar con el diputado Martín Sabatella. Voy a tratar de hacer una entrevista particular porque uno siempre que habla con por lo menos a mí me pasa, uno cuando habla con un político o con una persona que es ya digamos, tiene un ejercicio político y ha dedicado su vida a ser funcionario público y a hacer una carrera política, resulta complejo porque por momentos uno se siente un iluso. Y quizás todos somos un poco ilusos porque carecemos de un montón de información. Es decir, escuchamos hablar de la ley de medios, pero en profundidad no la hemos abordado. Quizás tiene que ver con esto de que nos estamos nutriendo de lo que nos dicen los medios, que en la vorágine cotidiana es complejo tratar de saber o de profundizar en determinados temas. Entonces vamos a tratar de allanar algunas dudas, pero también de pensar desde esa inocencia, ¿no? Pensar desde esa inocencia, pensarnos también como aquellos que realmente desconocen algunas cuestiones y tratemos de que él nos explique para pensar también cómo se gestiona, por ejemplo, una intendencia, cuáles son las prioridades, cuál es la agenda. Y bueno, obviamente vamos a hablar y vamos a analizar la realidad política a partir de algunas cuestiones que también son de dominio público, pero que por ahí desconocemos en profundidad. Así que va a ser como una especie de desasnarnos un poco en algunas cuestiones. Ahí está Martín Sabatella, lo voy a subir. Ahí estoy esperando. A ver si la conexión no nos juega una mala pasada. Martín Sabatella, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? mucho gusto, muchas gracias por permitirnos la entrevista y por participar en esto que es un programa de la Radio Pública del Oeste, Los de Atrás. Bienvenido. El gusto es Eh, mío. en principio, ya para entrarnos un poco, para empezar a entrar en calor, la pregunta que arranca con todo esto es cómo estamos tratando, qué nos pasa con la pandemia. ¿Cómo estamos viendo la Voy a, pandemia? voy a correr del lugar por la señal. Bueno, Ahí se escucha mejor. sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, bárbaro. Un segundo más. ¿Cómo no? Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Ya bien. Bueno, el tema, para arrancar, ¿no? El tema de la pandemia. ¿Cómo ves el tratamiento de la pandemia? ¿Qué complicaciones nos está A ocasionando? ver, primero que no hay ninguna duda que es un tema complejo y que ha generado una gran incertidumbre en el conjunto del planeta. Es un tema mundial, ¿no? Por lo tanto, eh, la verdad que nadie se podía imaginar, si uno piensa que nos íbamos a encontrar o hacíamos un programa como este un año atrás, nadie iba a imaginar que íbamos a estar atravesando una pandemia y que, por lo tanto, íbamos a estar en esta situación. Yo digo, por supuesto es una situación angustiante, por supuesto es una situación
que entristece. Por supuesto es una situación compleja que tiene consecuencias sociales, sanitarias, económicas, culturales, de todo tipo. Al mismo tiempo me parece que lo importante es ver también cómo está siendo atravesada esta pandemia en función de las respuestas que se pueden dar desde el gobierno y desde las políticas públicas. Entonces, en este marco yo creo que nosotros tenemos un gobierno que asumimos el 10 de diciembre con el desafío de reconstruir la Argentina, y nos encontramos a los pocos meses con esta pandemia, pero la verdad es que nos ha tocado atravesar esta pandemia en la Argentina con un gobierno como el nuestro, que es un gobierno encabezado por Alberto y Cristina, que tiene sensibilidad social, que tiene una preocupación profunda por la salud de nuestro pueblo, que tiene una preocupación profunda por la situación económica también de nuestro pueblo, que tiene una preocupación profunda por los sectores más débiles, por el conjunto de la sociedad. Entonces, tiene no solamente una sensibilidad social profunda, sino que tiene claramente un compromiso con el rol del Estado como garante de derechos en la construcción de la sociedad para todos y todas. Eso ha permitido no evitar los efectos negativos de la pandemia en general, pero sí amortiguarlos, por supuesto, sí amortiguar esos efectos negativos, tanto en términos sanitarios como en términos económicos, como en términos sociales, porque hay un Estado presente que le pone el cuerpo, que pone políticas públicas activas, tanto a nivel nacional, a nivel provincial, como en muchos municipios, que permite, insisto, amortiguar los efectos negativos que son inevitables de esta pandemia. Pero si uno compara en el mundo lugares donde se han dado respuestas distintas, y recuerda las imágenes que hemos visto hace pocos meses en algunos países donde la respuesta inicial fue distinta, eso en la Argentina no ha sucedido. De hecho, al día de hoy, no hemos logrado ganar el tiempo necesario también para robustecer el sistema sanitario, para construir nuevos hospitales, para abrir los hospitales que el macrismo había dejado cerrados, insisto, para ampliar y darle potencia a nuestro sistema de salud, y eso ha permitido que en ningún lugar de la Argentina haya habido que tomar una decisión, un profesional de la salud, tomar una decisión entre si le daba un respirador a una persona o a otra. Por lo tanto, hemos logrado, ganando ese tiempo, hemos logrado que no colapse en ningún momento el sistema sanitario. Y hemos llegado al estado actual, donde tenemos las vacunas en marcha, en un contexto también mundial complejo, en un contexto de demanda mundial sobre las vacunas, etcétera. La Argentina ha logrado también rápidamente poner este plan de vacunación, que es el más importante de la historia de nuestro país, en marcha. Todo eso, no, insisto, no sin situaciones difíciles, no sin angustia, no sin tristeza, no sin efectos negativos, pero con un gobierno presente que amortigua esos golpes, y con un pueblo absolutamente comprometido en este proceso. ¿Vos crees que, y cómo ves la posibilidad de ir hacia un proceso de integración del sistema de salud a nivel nacional? ¿Crees que es posible? ¿Crees que se va a hacer? ¿Y cómo crees que puede ser esa transformación? No, Cristina planteó ese debate el otro día también cuando ella intervino diciendo, bueno, nosotros tenemos el sistema de salud quizás más importante en la región, y comparado con muchos otros lugares del mundo también. Ahora, eso necesita una mayor articulación, una mayor un esquema que planifique o que unifique la planificación de los efectores de salud, sea del sector de gestión privada, de gestión estatal, como de la obra social. O sea, cómo vos ponés todos esos recursos, que tiene 3 patas hoy, dentro de un plan estratégico, unificado, un plan sanitario común, un plan de salud pública, más allá de qué sector le toque gestionarlo, en una dirección. Entonces, que quizás con un sistema que pueda tener una mayor articulación de esto, se verían mejores y mayores resultados. Es como para optimizar los recursos que la Argentina ya tiene ese compromiso con la salud de nuestra población. Bueno, eso ha planteado un debate que no es un debate nuevo. Yo no soy sanitarista ni soy especialista en salud pública, pero no es un debate nuevo, es un debate que se ha dado hace muchos años, y es un debate que sí los sanitaristas y sí los hombres y mujeres que conocen y han militado y han trabajado estos temas, obviamente lo han
lo han debatido mucho y entusiasma poner en debate, en discusión, cómo podemos mejorar aún más algo por el cual Argentina es reconocido en muchos lugares del mundo, que es su sistema de salud. Sí, Entonces, pero bueno, yo estoy convencido que la articulación y la planificación, donde todos esos efectores, insisto, sean de gestión privada, de gestión pública o las obras sociales, puedan ser parte de una misma planificación y de una misma estrategia, me parece que eso generaría mejores y mayores resultados. sí, sin duda generaría mayores resultados. Ahora, en relación a la posibilidad, ¿no? Porque uno también es como un sueño, decir, bueno, sería algo interesante. El tema es cómo se implementa. Porque si hablamos de discusiones que tienen años y que han surgido, digamos, de luchas, de peleas del campo popular, pero también de, digamos, de distintos representantes de la política, es lo que le ha tocado vivir a usted en el tema de la ley de medios, por ejemplo. ¿No? 30 años de discusión, en el 85 también hubo una propuesta, y posteriormente pasó que difícil de determinar el tema este de la intervención, por ejemplo, al AFCA. Cuando, cuando uno piensa que de alguna manera va en una dirección, sucede que hay un gobierno que actúa por fuera de la ley. Eso es lo que yo, lo más preocupante me parece a mí, ¿no? El tema de cómo fue esa transición, digamos, la intervención del AFCA y a dónde llegó, a dónde quedó el tema de la ley de medios. No, Porque, a ver, sí. sí, No, no, digo, a ver, como vos bien decís, la discusión sobre la necesidad de democratizar el mundo de la comunicación, el debate sobre cómo generar mejores y mayores herramientas para garantizar la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad, que el conjunto de nuestro pueblo pueda tomar la palabra en el conjunto de la patria, con su diversidad, insisto, con características diversas desde Ushuaia a La Quiaca, que estén todas las voces, las que te gustan, las que no, las que estás de acuerdo, las que no, pero todas, absolutamente todas, para que obviamente podamos garantizar esa plena libertad de expresión y esa pluralidad que alimenta y enriquece nuestra democracia. Eso es fundamental y es un debate también, como decís vos, de muchos años. De hecho, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es fruto de un debate de casi 30 años de organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, bueno, de todo tipo, con audiencias públicas, con debates, es una de las leyes quizás más debatidas, más discutidas, y aprobada por una amplia mayoría en el Parlamento, en el momento que se votó, con sectores oficialistas y sectores opositores. O sea, que fue una ley que produjo mucho debate, mucha participación. Como vos bien decís, cuando llega el gobierno macrista, lo primero que hace es intervenir la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, cambia el organismo, crea otro, y además, por decreto, le quita los artículos que tenían que ver sobre todo con los artículos que enfrentaban las tendencias monopólicas, las posiciones dominantes que lesionan la pluralidad o la libertad. Que lesionan esa posibilidad, porque está probado claramente que la concentración mediática, las posiciones dominantes en el mundo de la comunicación, lesionan esa libertad y esa pluralidad, y por lo tanto lesionan la democracia. Bueno, eso es lo primero no hay ninguna duda. Vos pones este ejemplo, como podrías poner otros ejemplos que están vinculados a cuando hay gobiernos nacionales, populares, democráticos, que vienen a ampliar derechos, que vienen obviamente a reconstruir derechos quizás que fueron perdidos, o a ampliar derechos, a construir, incorporando nuevos desafíos, nuevas demandas que existen en la sociedad. Cuando hay gobiernos populares que representan la vocación de las mayorías y amplían derechos, obviamente hay sectores, y esto lo vemos, del privilegio, que quieren sostener el statu quo, que quieren sostener su situación, vuelvo a decirlo, de privilegio. Y eso es una tensión, y esto lo vemos en nuestro país como lo vemos en otros países de sí, América Latina. lo que me causa particularmente Que, la tensión con respecto a la ley de medios es que, vos bien lo decías en su momento, es que, por ejemplo, cuando se intervino,
el lugar, decían, bueno, Sabatella quiere quedarse en el puesto, quiere eternizarse en ese lugar, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad lo que estaban pasando por alto era el procedimiento a partir del cual uno tiene que desarticular un ente autárquico. O sea, hay un procedimiento particular que se llevaron puesto. Ahora, Sí, uno sí, no bueno, pero puede por eso digo, prever que va a pasar eso. No puede a ver, prever. la realidad es que ellos armaron un decreto que después fue también al Parlamento. Su perspectiva que han demostrado en los 4 años de gobierno, esa perspectiva, digamos, fue un gobierno profundamente autoritario, pero, digamos, pero no, a mí, digamos, no sorprende, ya a esta altura no sorprende a nadie eso, porque es el mismo gobierno que armó un sistema de persecución y de inteligencia paralela o usando la estructura del Estado, de inteligencia del Estado para perseguir opositores y sobre todo perseguir a quien durante los 4 años macrismo fue la líder de la oposición y hoy es la vicepresidenta de la Argentina, que es Cristina Fernández de Kirchner. O sea, armaron un dispositivo para perseguir a Cristina y al conjunto de la oposición y a quienes somos parte del proyecto que ella lidera. Pero aparte lo armaron con la estructura del Estado, con el sistema de inteligencia, con todo lo que nosotros llamamos las noticias falsas, la guerra jurídica, bueno, todo un sistema que tiene mecanismos de inteligencia, causas armadas, situaciones de persecución judicial, todo para, bueno, han llegado, digamos, a perseguir y a detener dirigentes opositores, a encarcelar dirigentes opositores, o sea, además de lo que hicieron, que fue el saqueo a la Argentina, el saqueo a la patria, destruir la matriz productiva y distributiva de nuestro país, endeudar a la Argentina por años y años y años, que es todo lo que ahora Alberto y Cristina tienen que reconstruir, ¿no? Y que nuestro pueblo está haciendo un gran esfuerzo, insisto, como decíamos al principio, y además nos cayó la pandemia, pero digo, además de saquear la Argentina, endeudarla, destruir las economías regionales, hacer una brutal distribución regresiva de la riqueza, o sea que los pobres sean cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos, que eso fue lo que pasó durante los 4 años. Además de eso, para ejecutarlo, tenían también que generar este mecanismo de estigmatización de la política, de degradar la política, de persecución, de encarcelamiento, de generar en esa batalla por la opinión pública mentiras, bueno, todo eso, todo ese mecanismo. Entonces, los personajes nefastos y oscuros que hicieron eso, no sorprende que hayan hecho lo que vos decías, que el primer día, por ejemplo, por decreto, hicieron lo que hicieron con la ley de servicio de comunicación audiovisual, pero también son los mismos que por decreto que planteaban el nombramiento de jueces de la Corte, ¿no? Claro, pero por eso, yo decía, a veces me suena, cuando uno se pone a analizar y dice, sí, hicieron todo esto, ¿no? Con una impunidad impresionante. Pero, ¿viste cuando el Pentágono dice, bueno, vamos a blanquear el accionar del gobierno norteamericano de aquí para atrás? Entonces reconocen esos archivos desclasificados, desclasifican archivos, y reconocen la participación en la dictadura militar de América Latina, por ejemplo. Y uno dice, qué acto democrático, porque en realidad están mostrando que sí, era cierto lo que hacían, lo reconocen, pero no pasa nada. A veces uno queda con una sensación de impunidad. Entonces se pregunta, ¿no hay otros mecanismos para seguir? Por ejemplo, eh, claramente la ley de comunicaciones era, la intención era antimonopólica, pero no hay otros mecanismos antimonopólicos que no sea la ley que, por ejemplo, hizo Elisa Carrió, que es una ley de la competencia, casi una farsa, digamos. No, a ver, primero me parece que Alberto cuando asumió habló de los sótanos oscuros de la democracia que había que cambiar, que había que transformar, justamente que para mejorar la calidad institucional, mejorar la calidad del funcionamiento democrático, la calidad de nuestra república. O sea, para eso había que enfrentar esos sótanos oscuros de la democracia. Esos sótanos oscuros son esto que decíamos recién, es esa parte del sistema judicial que está colonizado por los intereses económicos concentrados y obviamente no brinda el servicio de justicia, sino que lo que hace es generar mecanismos
obviamente para que esa parte del Poder Judicial, insisto, colonizado por los intereses concentrados, por las élites, responda a esos grupos y esos intereses económicos. Eso es parte de los sótanos oscuros de la democracia. Los sótanos oscuros de la democracia son esos servicios de inteligencia armando causas falsas y noticias falsas para degradar o perseguir o estigmatizar opositores. Bueno, obviamente nuestra democracia tiene que mejorar en esto, son temas que lo ha planteado Alberto en su discurso de inaugural cuando asumió, y lo ha planteado también durante la campaña. Son temas que obviamente pendientes, que hay que seguir avanzando, a la par de todos los problemas sociales y económicos que también hay que reconstruir, insisto, heredados de la tragedia, de la pesadilla macrista, y además profundizados en el contexto de pandemia, y por eso vuelvo a repetir la importancia de un momento tan difícil como este, poder estar atravesándolo con un gobierno popular, con un gobierno con sensibilidad, con un gobierno que tiene preocupación por las mayorías y por su pueblo, y no en otro contexto, porque si uno se imagina que estar atravesando esto que estamos atravesando hoy, en un gobierno como el que vivimos, esto sería una pesadilla, una tragedia, una cosa horrorosa. Sin dudas, sin dudas. Estamos hablando de un gobierno que cerró un ministerio del Ministerio de Salud de la Argentina, o que dejaba abandonadas las vacunas en galpones en la aduana, ¿no? Sin duda la experiencia del macrismo fue olvidable en muchos casos, y en realidad necesariamente olvidar, tenemos que recordarla, ¿no? Porque no hay que olvidar nunca, porque justamente me parece que el futuro se construye con esa memoria, o sea, nuestro futuro habita en esa memoria también, nuestro futuro habita en esa memoria, dialoga con la historia, se nutre de esa historia, pero también esa memoria y esa historia es la que nos permitió terminar con ese modelo de saqueo en 4 años, porque para continuar tenían que ir contra la memoria social positiva que tiene nuestro pueblo en términos de derechos. O sea, los derechos en nuestro pueblo es parte de nuestro patrimonio social y cultural. Si no pudieron avanzar más, y si logramos terminar, obviamente también, después de haber construido la unidad del movimiento nacional en la Argentina, si pudimos hacer eso, también tiene que ver con que no han podido quebrar esta memoria social positiva, histórica de derechos, y también la memoria social positiva más reciente de los últimos 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, que son los gobiernos de mayor felicidad de los últimos 70 años. sí, pero digamos, voy a insistir en esto, es un poco molesto, pero está bien. No, para nada. Pero con respecto a si uno piensa seriamente, dice, bueno, entonces si hay un monopolio, como es claro que hay monopolio, pero además que influye, el monopolio de Clarín no es solamente en la Argentina. El monopolio de Clarín influye en los países y en las relaciones internacionales con países hermanos. Es decir, por ejemplo, en Uruguay el 80% del contenido de la televisión viene del grupo Clarín. Es una reproducción de los canales argentinos que tienen, por ejemplo, digamos, influencia política o hacen un ejercicio de lectura política hasta los noticieros. Es decir, que trasciende las fronteras esto. Ahora, uno puede decir que está viviendo, en términos de saber, bueno, es un monopolio, es una corporación, ha mostrado el poder real. Estamos viviendo, ¿hay libertad de expresión en la Argentina hoy? Yo lo que digo, y lo que dije siempre, y lo que plantean muchos, obviamente que la democracia necesita de que estén todas las voces, todas las miradas, que no haya tendencias monopólicas, posiciones dominantes, porque eso lesiona la posibilidad de la pluralidad. Es cierto que hay nuevas herramientas comunicacionales, es cierto que hay también redes, o hay nuevas formas de comunicación que han podido también romper fronteras, saltar cercos, pero en la práctica yo no tengo ninguna duda que las tendencias monopólicas lesionan la pluralidad y la libertad de expresión. Pero además, lo que sí, también me parece que hay algo que lesiona mucho, que son las noticias falsas, la idea de poner maquinarias en funcionamiento para construir en la disputa por el sentido, por la opinión pública, por el sentido,
bueno, una cosa es el debate genuino de ideas y las opiniones que cada uno pueda tener, y otra cosa es la construcción de noticias falsas que en algunos casos, cuando se unen y demás, con un sistema que ha colonizado parte del Poder Judicial para utilizarlo justamente como parte de ese mecanismo de persecución, de estigmatización o de daño a proyectos populares, bueno, entonces obviamente ahí esa noticia falsa, guerra jurídica, lesiona aún más la calidad institucional, la calidad de la democracia. Bueno, por eso, insisto, Alberto lo ha planteado con mucha claridad cuando habló de que había que poner luz en esos sótanos de la democracia como parte de la deuda también que tiene nuestra democracia y que hay que seguir mejorándola, ampliándola y profundizándola. Necesitamos seguir por ese camino. Sí. Específicamente con el tema de comunicación, obviamente no es mi tema hoy, no es para lo que me ha convocado el gobierno, hay otros compañeros y compañeras trabajando en el tema, pero obviamente todos coincidimos en que tiene que haber herramientas y mecanismos que garanticen que haya absoluta libertad de expresión y pluralidad de voces. Sí, en ese marco hay, en el hermano país de Chile, han habido denuncias de violación a los derechos humanos. Digamos, hemos visto y hemos asistido a represiones terribles por el pedido de redistribución de riquezas, por ejemplo. Eh, digamos que hay un clamor popular impresionante y bueno, Piñera mismo está acusado, ¿no?, de cometer o avalar delitos de esa humanidad. Y además, en el marco de la pandemia, pareciera ser que le vino como anillo al dedo para sacar a todos los carabineros a la puerta y, digamos, y reprimir en los propios hogares de los chilenos. Y en este marco, Alberto hace una visita a Chile. El símbolo de visitar Chile con un Piñera en el gobierno es más fuerte que llegar a Chile e ir, por ejemplo, a visitar el lugar donde fue asesinado Allende. Se entrecortó en el medio que estabas hablando, pero a ver. Digo, a veces hay símbolos también, ¿no? Hay símbolos, hay gestos y hay símbolos. Si uno va a visitar a Piñera, digo, en el marco de esto que estamos hablando, digo, bueno, hay falta de, digamos, la libertad de opinión o la libertad de expresión está A lacerada, mí, pero también a mí está, me digamos, parece, no, me parece que nosotros tenemos obviamente una relación con el conjunto de los países del mundo y de nuestra región, con los que tenemos más sintonía política e ideológica y con otros gobiernos que podemos tener menos sintonía política o ideológica. Pero obviamente como país tenemos la relación con todos y la idea que ha planteado Alberto de la relación y el rol de la Argentina también en la región y la idea de nuestra patria grande, la integración latinoamericana, obviamente que donde hay momentos donde los países están gobernados, donde hay mayor sintonía política o ideológica, uno puede tener una mirada común y puede profundizarse en una determinada dirección. Pero lo que digo es, cada país elige sus gobiernos, nosotros somos muy respetuosos de eso, y después las relaciones como país, como las tenés con todos los gobiernos y con todos los pueblos y con todos los países, más allá de que tengas más o menos sintonía con su posición política ideológica. En algunos casos coincidís, en otros casos no coincidís, en algunos temas más coincidís más, en otros temas coincidís menos, pero obviamente la Argentina no va a tener, no tiene relaciones solamente con los países en los cuales tiene más sintonía o se siente más afín en términos conceptuales, ¿no? O sea, pero no hay ninguna duda que tenés que sí también, además, una cosa es la representación institucional y otra cosa es el mundo de ideas que representa nuestra fuerza política, por ejemplo, el Frente de Todos. Bueno, obviamente ahí vos tenés mayor cercanía con un sector que con otros, pero no hay ninguna duda que vos te relacionás con el gobierno de Uruguay, por ejemplo, y tenemos objetivos comunes y hay que trabajar juntos y tenemos una relación, y más allá de que políticamente seguramente estábamos
más cerca del Frente Amplio que del actual gobierno. Pero bueno, eso es una decisión de cada pueblo, nosotros somos muy respetuosos. Eh, sí, ¿vos crees que qué lectura haces? Porque uno ve el debate presidencial desde ahí en adelante también, pero lee todo lo que está pasando en América Latina sin ser un gran estadista ni pensar en términos muy profundos políticamente, porque dice, me parece que el ambiente político en América Latina y en Argentina también se está derechizando. ¿Vos qué lectura haces de eso? Tuvimos un momento en la región donde uno podía pensar que más allá de las características particulares o la historia, la idiosincrasia de cada lugar, había mayor sintonía en términos de gobiernos nacionales, populares, democráticos, transformadores, y después hubo un proceso en ese mundo de las ideas, uno puede pensar que y se vio en una suerte de retroceso de estas ideas y de avance de sectores de derecha. Eso es obvio. Y bueno, me parece que también esto que hablábamos recién, de la estrategia de la derecha, no es solamente en la Argentina, hay una estrategia regional y una estrategia también fronteras fuera de nuestra propia región. Entonces, sí, no hay ninguna duda, digamos, lo que vemos, la persecución a los proyectos populares, la persecución a los gobiernos populares, la persecución a los proyectos que representan los intereses, insisto, de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, de las mayorías, lo vimos fue atacado por la derecha y las élites, y atacado por ese sistema también, insisto, tripartito de bloque de derecha, grupos hegemónicos mediáticos, sistema judicial colonizado por esos intereses. Lo vimos en Brasil con Dilma y con Lula, lo vemos en Ecuador con Rafael Correa, vimos lo que pasó con Evo en Bolivia y por suerte al cumplirse el año la recuperación de la democracia en Bolivia, pero lo que pasó durante ese año se ha visto en muchos lugares. Entonces está claro que hay un tema también regional. Nosotros seguimos trabajando, obviamente, apostando para que esto que a nosotros que lo vemos en nuestro país, no solamente no suceda o deje esos sótanos oscuros de la democracia, que decía muy bueno, poder iluminarlo, poder poner luz ahí, no solamente en nuestro país, sino también que eso suceda en el conjunto de la región. El aporte solidario de las grandes fortunas, así nombrado, pareciera que hay un par de personas solidarias que nos van a aportar algo de sus fortunas para que seamos un poco más felices. Sin embargo, tiene algunas contradicciones. Una de ellas podría ser que es por un tiempo limitado. ¿A vos qué te parece? ¿Qué Ese es el apreciación? proyecto de ley. Ese es el proyecto de ley que votó el Parlamento, justamente un aporte que es, que en este contexto no es un impuesto, por eso es un aporte, porque justamente no es algo que queda, es un aporte. Después, en todo caso, habrá debates pendientes también más profundos, que llevarán más tiempo, sobre las reformas necesarias vinculadas a hacer más progresiva el sistema de impuestos de la Argentina. Digamos, los necesarios debates sobre temas tributarios, sobre reformas tributarias pendientes. Pero a mí me parece que en este contexto de emergencia, de momento extraordinario, obviamente, lo que se está haciendo es decir a quienes están en situaciones más ventajosas que hagan ese aporte, y que eso obviamente implica la posibilidad también de que el Estado siga cumpliendo con las funciones, porque digo, muchos sectores durante mucho tiempo se plantearon que no era necesario el Estado, un Estado. Si algo ha dejado claro la pandemia, ha demostrado esta pandemia, es el fracaso de ese modelo neoliberal, de saqueo, ese modelo neoliberal extractivista, patriarcal, machista, brutal, que genera desigualdad, que genera exclusión, ha dejado en evidencia brutalmente el fracaso de ese modelo para poder responder a los intereses de las mayorías o para construir países y sociedades donde nadie queda a la intemperie. Ha quedado en evidencia más que nunca
ese fracaso, y también ha quedado en evidencia la importancia de tener un Estado presente, la importancia del rol del Estado como garante de una sociedad de derechos, insisto, derechos políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, para todos y todas. Entonces, tener un Estado presente, un Estado activo, implica también tener recursos para tener políticas públicas, para poder tener la IFE, para poder tener el ATP, para poder tener la tarjeta alimentar, para poder llegar a los sectores más desprotegidos con la urgencia de la alimentaria, y llegar a otros sectores laburantes, medios, que había que cubrir con el IFE, o llegar a sostener pequeñas empresas, medianas empresas o empresas nacionales que puedan, acompañándonos con la ATP, o todo el sistema de salud pública desplegado. Bueno, todo eso implica recursos. Entonces, el Estado necesita también poder tener esos recursos para poder tener estas políticas activas. Con respecto a eso, yo sé que vos has tenido una gestión muy exitosa en Morón. Has sido reelecto y has trabajado ahí en Morón. Cuando llegás como curiosidad en realidad, porque cuando uno llega a la intendencia, dice, bueno, tengo esta zona de influencia. ¿Cuáles son las primeras cosas que uno dice, puedo cambiarlas, y cuáles son las que son más complejas de resolver? La gestión siempre tiene, a mí primero es lo que más me gusta, lo que más me atrae personalmente en términos de desafío, la cuestión del ejecutivo, la cuestión de la gestión, la cuestión la cuestión de hacerse cargo, de asumir la responsabilidad, o sea, digo, de transformar. Y el ejecutivo lo que tiene es eso, que es la posibilidad de poder plasmar en políticas públicas concretas transformaciones cotidianas. Y el gobierno local, por contar la experiencia de intendencia, el gobierno local tiene una particularidad también, que es esa democracia de proximidad, esa democracia de cercanía, es el espacio público compartido, lo que está más cerca, la puerta de entrada a lo público, ¿no? Es lo más cercano. Entonces, tiene esa cosa muy, muy concreta de todos los días, de la vida cotidiana. Seguramente lo que cada uno haya vivido cuando asumió como intendente, ¿no?, o intendenta en un lugar, también tiene que ver con las características del distrito que le toca asumir, y las características y el momento histórico, político, social, etc. Nosotros asumimos en el año 99, donde Morón venía a ser una catástrofe, era el paradigma de la corrupción en la Argentina, era el abandono total del Estado, había que recuperar su capacidad operativa, su capacidad de hacer, su capacidad de respuesta, había que poner al Estado, obviamente, al servicio de la comunidad de Morón. Bueno, entonces lo que tuvimos que hacer rápidamente primero es eso, es poner en funcionamiento la maquinaria estatal, enfrentar los nichos de corrupción que estaban enquistados en la estructura del Estado, las mafias que estaban enquistadas también dentro de esa estructura, o sea que era navegar y construir el barco al mismo tiempo también, ¿no? Entonces, y todos los días cuando vos gobernás te vas a dormir contento por lo que se hizo, y con cierta angustia por lo que quedó a medio hacer, o con mucha bronca por lo que no pudiste hacer. Es como un balance cotidiano entre eso todo el día. Pero bueno, la verdad es que Morón había en ese contexto, yo asumí hace 21 años la primera vez, después fui elegido 2 veces más. Tuvimos 10 años, y después continuó Lucas Gui, una excelente gestión, y hoy está al frente nuevamente del gobierno. Estamos obviamente trabajando juntos con Lucas, y bueno, y Lucas hoy tiene el desafío también de atravesar este momento. Si yo tenía una valoración profunda de Lucas y de su gestión, este momento que le tocó gobernar aumenta por 1000 mi opinión positiva y la valoración que tengo de él, de su compromiso, de su capacidad de gestión, de su sensibilidad, porque hay que gobernar en un contexto como una intendencia como Morón, ¿no? Así que, por eso digo, cada uno son momentos distintos, son situaciones distintas, pero sí, por supuesto, en ese momento particular el desafío era, sobre todo, recuperar la capacidad de respuesta del Estado, poder poner el Estado al servicio de las urgencias que no estaban resueltas, y enfrentar esas redes mafiosas que estaban enquistadas,
y después pudimos desplegar el plan estratégico, a partir de ahí pudimos desplegar un plan estratégico Morón 2020, pudimos poner en funcionamiento objetivos de corto, mediano y largo plazo, poner en funcionamiento las obras de cloaca, poner en funcionamiento las obras de asfalto, la planificación estratégica en términos urbanísticos, en términos sociales, en términos sanitarios, bueno, de todo, ¿no? Pero Hablando un bueno, poco yo de este tema de la ¿no? gestión, hablando un poco de este tema de la gestión, vos también, no sé si estás actualmente, creo que es en Acumar, que es Yo el estoy tema de la, presidente de exacta, del directorio de Acumar. Te quería preguntar eso porque es como casi desconocido el gestionamiento de esto que tiene que ver con el saneamiento de la cuenca del río Matanza y Riachuelo. Y que han ido, Sí, yo, digamos, que han a mí ido me tocó. logrando objetivos muy importantes y que a la vez no, no trascienden tanto. ¿Vos crees que hay una falta Bueno, de comunicación? hay, hay muchos temas en la Argentina, y bueno, y hoy el mundo atraviesa muchos temas, entonces quizás no aparecen como principales específicamente en la agenda el tema de la recuperación o de la recomposición o el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero sí está ligado obviamente a un tema Pero no es un tema, profundamente. no es un tema ecológico solamente, porque ese es un tema No, que no, hace, mejora la no es vida, la solamente. calidad Sí, de las bueno, personas que están viviendo. es un tema ambiental desde una perspectiva del ambientalismo popular, desde una perspectiva de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, o sea, digo, con todo lo que eso significa. O sea, el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo significa mejorar la calidad de vida de 6 millones de personas que habitan la cuenca. El desafío de Acumar, que es este organismo que a mí me toca presidir, desde el inicio de nuestro gobierno, desde diciembre del 2019, es esto, es la recomposición, la recuperación, el saneamiento de la cuenca, de tanto del Matanza, Riachuelo, como de los arroyos que alimentan la cuenca. Y esto, bueno, sí, tiene un trabajo muy intenso que se viene desarrollando desde hace muchos años, que si uno mira, hace un balance desde el 2008, que se empezó a trabajar con intensidad en esto, hay un trabajo muy importante de saneamiento que se ve como todo el Estado, se ve que la curva se ameseta o baja durante los 4 años de macrismo, porque también tiene que ver con lo mismo, porque en todas las áreas, en todos los temas, lo que se demuestra es el desprecio por la cosa pública, el abandono de las políticas públicas, el abandono de la presencia estatal, pero más allá de eso, uno ve un proceso de reconstrucción, insisto, desde una perspectiva integral, porque la recuperación del río y del ambiente en general y la recomposición de la cuenca, obviamente tiene que ver con muchos temas, ¿no? Son temas de salud, temas de educación, temas ambientales en general, temas de hábitat, temas de vivienda, temas de controlar también los factores contaminantes. Factores contaminantes son, en su mayoría, el tema de efluentes cloacales y también de efluentes industriales, por lo tanto, todo el control de los efluentes industriales, ejercer el poder de policía sobre el control de los efluentes industriales para que las industrias produzcan en forma amigable con el ambiente y no contaminándolos, sino que y en eso también acompañarlas en los procesos de adecuación y de reconversión industrial para que su producción sea amigable, sea sustentable, sea amigable con el ambiente. Por lo tanto, hay un ejercicio del poder de policía, pero también un acompañamiento del Estado en esas empresas que tienen voluntad de adecuarse y de adaptarse a los nuevos parámetros o estándares de calidad vinculados al desarrollo sustentable. Por otro lado, por ejemplo, estamos en plena obra del sistema Riachuelo, que es una mega obra que tiene el colector margen izquierdo, que va de La Matanza a Docsud, una planta depuradora, ahí en Docsud, y de ahí un emisario que entra 12 kilómetros adentro del Río de la Plata, donde salen los efluentes finalmente, después de ser tratados. Digo, es una obra de 1.200 millones de dólares, una obra que mejora, o que hace al servicio de saneamiento de cloacas de 4.300.000 personas. Por lo tanto, tenés de eso como también recuperar el río es recuperar su vida, es Claro, recuperar la vida del río, porque es la relación de la sociedad con el río, es que vos vayas a la ribera no a tirar basura, sino a tomar mate. Por lo tanto, recuperar el río implica también la limpieza de las márgenes del río, la recuperación de los espacios públicos, amigar, insisto, construir una sociedad y un pueblo y una ciudad
de cara al río y no de espalda a él. Bueno, por eso digo que también así pasás desde el control de las industrias a temas de salud, a temas de fluentes cloacales o a temas de recuperación de patrimonio social y cultural en la historia del río, porque recuperar la historia del río también es recuperar la relación de la sociedad con el río. Por eso digo que es un abordaje integral, multifacético, y Acumar es la autoridad de aplicación de esas políticas que también se articulan con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Salud, de Educación, de Cultura. Por eso es como la autoridad de aplicación de lo que hacen muchos y muchas, no solamente lo que hacemos nosotros. Y además, articulado con el anclaje territorial que son los municipios. Acumar abarca Claro. Es la ciudad de Buenos interjurisdiccional. Aires y 14 municipios. Es un organismo interjurisdiccional con representantes en su directorio del gobierno nacional, del gobierno provincial y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero además tiene un consejo municipal donde participan representantes de los 14 o de los 15, de los 14 intendentes de la provincia, más el del jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, todo eso es lo que hace Acumar, además también de responder, que es parte de nuestro trabajo, en el saneamiento estamos cumpliendo también con una resolución de la justicia, que es el fallo Mendoza, que es la condena que hace la justicia del Estado Nacional, Provincial y de la ciudad, sobre la situación de contaminación del río y que hay que sanearlo. Así que también respondemos permanentemente a las mandas judiciales en relación al saneamiento. Se me ocurrió, me parecía muy importante esto de Acumar, porque realmente hay cuestiones que uno dice tienen que estar, tienen que ser visibles, se tienen que visibilizar. El trabajo sobre el agua, digamos, en una situación que ha sido históricamente complicadísima, no solamente por todo lo que vos mencionaste, ¿no? Mejorar la vida de los que viven allí, responder a denuncias que han tenido que ver con la contaminación, pero también el trabajo colectivo, mancomunado, articulado. Me parece sumamente importante. Bueno, los invito a los oyentes que no sepan de esto, que se vayan interiorizando, porque es un trabajo increíble. Y se me ha ocurrido, como para hacer un recorrido un tanto romántico e iluso, pensé en varios libros a varias novelas o algo para hacer la última pregunta, o una de las preguntas finales. Podría haber sido Orwell de 1984 de Orwell, pero no me pareció ese. Y elegí El Principito. El Principito porque el Principito abandona un asteroide, ¿no? El 612, y se va en busca del amor y la amistad, para saber qué es eso. Y se encuentra con muchos personajes en distintos asteroides. Se encuentra, por ejemplo, con un rey que decreta, por ejemplo, cuándo es el atardecer y cuándo es el amanecer, y que cuando ve que ese poder, que en realidad es inexistente, no funciona, quiere incluso darle un nombramiento al Principito. Después va a otro lugar donde hay un vanidoso payaso, actor, que solamente se fija en sus vestiduras, en su forma de hablar, en aquello que es superficial, y ni siquiera brinda un saludo. Después va a otro lugar donde hay un contador de estrellas, un egoísta, un empresario, que simplemente está contando las estrellas, contabilizándolas, y se pierde el brillo y la luz de las estrellas. El Principito conoce también a un zorro que le enseña, o por lo menos le dice, que en realidad los vínculos se sostienen con acciones, se sostienen con un trabajo cotidiano de acercamiento y de empatía. Y posteriormente, porque el Principito lo que pensaba era en su rosa, esa rosa que puede significar para muchos el amor a una profesión, el amor a la política, el amor a ciertos ideales. Y él quiere volver con su rosa, pero a la vez piensa que esta rosa es igual a otras. Y cuando ve otras rosas similares, se confunde hasta que finalmente se da cuenta de que la particularidad de su rosa es que él siente una relación muy profunda con ella, que podría llamarse amor. Ahora bien, hay un peligro también, hay varios peligros. Está el baobabs. El baobabs es una semilla de un árbol que crece allí y que ocupa todo el lugar, incluso consume el planeta y puede eliminarlo, digamos. Entonces él está atento a esto. Y también un cordero
que siempre amenaza con comerse la rosa. Yo lo que digo es, uno piensa siempre en términos de batalla cultural, en términos de esas ideas que uno pone por delante para seguir caminando, para seguir creyendo, y ve y encuentra un montón de cuestiones que se están articulando, que se ven, muchas problemáticas, pero ¿dónde está, o qué te parece a vos, que tenemos que hacer nosotros para seguir confiando en esa rosa y en esa, no seguir confiando, sino en buscar esa rosa, seguir el camino que nos dice que en principio la patria es el otro? Ujú. Sí, yo creo que seguramente cada uno de nosotros o nosotras tiene distintas rosas, ¿no? Simboliza en distintas cosas. Pero a mí en principio lo que me parece que es esto de creer, de estar, de tener un núcleo de idea, principios, valores que marcan un camino, que ordenan y que te determinan lo que sos, lo que querés ser y hacia dónde querés ir y con quién lo querés hacer. Y sobre todo la idea de que no hay posibilidad de construir una sociedad donde nosotros o nosotras podamos ser felices si esa felicidad no es de todos y de todas. Me parece que es como un horizonte, es como un rumbo que te dice, bueno, yo quiero vivir en una sociedad así, yo quiero vivir en una sociedad donde la felicidad no sea un privilegio de unos pocos, donde la posibilidad justamente de definir un camino, de construir un rumbo, de poder imaginarse el futuro, sea de todos y de todas, sino de un grupo de privilegiados. En definitiva, son los motivos con los cuales yo creo que cada uno, en el caso mío, donde elegí la actividad política o la militancia hace 40 años, o 37, bueno, me parece que son esos mismos motivos que te hacen levantar a la mañana convencido de estas cosas, que hay cosas que te duelen, que te sensibilizan, que no te resignás a que sean así, o sea, me parece que si hay algo que hizo, vos nombrabas la patria es el otro, que es la gran frase de Cristina, si hay algo que hizo el kirchnerismo, si hay algo que fundó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2013, es esto, es recuperar la idea de que se puede, que vale la pena, que hay motivos para pelear, ¿no? O sea, venció la cultura de la resignación, construyó la idea de, porque durante muchos años, o sea, era como que nos habían construido, previo a la situación, previo al 25 de mayo del 2003, veníamos de una avalancha de frustraciones, de engaños, de traiciones, ¿no? Donde parecía ser que no se podía, que no había posibilidad de construir esa sociedad que soñamos o que queremos para nosotros, nosotras, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas. Si hay algo que funda Néstor es eso de recuperar la idea de que se puede, que vale la pena, insisto, entierra definitivamente la cultura de la resignación y recupera la idea también, vuelve a poner la utopía en el futuro, porque teníamos la utopía en el pasado, porque a nosotros nos contaban que los días más felices ya se habían vivido, estaban atrás, estaban en la historia, que obviamente son esos días felices que nos contaban nuestros viejos, nuestras viejas, lo que había pasado, pero Néstor me parece que vuelve a poner la utopía en el futuro, vuelve a poner la idea para adelante, que obviamente se nutre de esa historia y se nutre de los mejores momentos de la historia de nuestro país, pero que tiene una mirada para adelante de construcción de futuro y un futuro que, insisto, abrace e ilumine al conjunto de la patria, al conjunto de nuestro pueblo y a no un grupo de privilegiados. Martín Sabatel, hay una pregunta temática que hacemos acá en el programa que es, si te encontraras al niño que fuiste, ¿qué le dirías? Yo quizás le diría, en este momento, ¿no? Porque capaz que le diría distintas cosas si me haces esta pregunta en momentos distintos. Capaz que si me la hacías en otro momento. Hoy le diría que a pesar de todo esto que estamos hablando, a pesar de este mundo que hay que cambiar, a pesar de estas situaciones que nos movilizan y que nos dan fuerza también para no bajar los brazos, porque hay mucho dolor en nuestro mundo y eso hay que cambiarlo. A pesar de eso, yo la verdad que estoy contento con lo que hago, con lo que soy, con lo que con estos años que transcurrieron. No sé en qué edad me encontraría,
pero si o sea, niño de qué edad. Y que muchas de esas cosas que yo pensaba que quería hacer, las hice, pero hoy me preguntás esto además en un momento donde, qué sé yo estoy, insisto, más allá de la situación que acabamos de escribir, social, etcétera, desde el punto de vista también personal, qué sé yo soy feliz con quien comparto la vida, soy feliz viendo a Camila, mi hija, que ahora es madre, soy feliz cuando veo a Rocco, mi nieto, eh, y en ese sentido, yo creo que si me encuentro conmigo hace muchos años, le contaría a ese pibe que hay muchas cosas para adelante que le van a tocar vivir, que son difíciles, son duras, que va a atravesar momentos difíciles, porque le estaría contando, adelantando algunas cosas que va a tocar, pero que hay un montón que son maravillosas, extraordinarias, y que le van a dar mucha felicidad, y que va a tener que convivir con, con, con momentos duros, difíciles, angustiantes, tristes, pero también con muchas otras felicidades y momentos para abrazarse y agarrarse de ellos. Martín Sabatella, compañero, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Espero que le haya pasado bien, que no haya sido muy aburrido. Y No, muchas no, gracias por la participación. no, gracias a ¿Verdad? ustedes, un gusto grande. Un abrazo Un grande, abrazo grande. gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, Martín Sabatella. Eh, a mí me resulta inspirador a veces hablar con determinadas personas porque me parece que tienen un compromiso y que ese compromiso se ve en la acción a lo largo de su vida. Yo no lo conozco personalmente, he leído sobre su gestión y he visto, he tenido testimonios de quién es él, eh, y lo he visto como ustedes también, ¿no? En los medios, o saber de lo que está haciendo, en qué se involucra. Y bueno, me pareció importante, yo creí que los temas que abordamos estaban, estaban bien dirigidos porque me pareció que teníamos que tratar algunas cuestiones un poco más, quizás incómodas, pero hay que hablarlas. Hay que seguir cuestionándose cosas, hay que seguir pensando críticamente. Espero que haya servido para eso. Y también para no perder la sensibilidad, porque a veces uno dice, ah, estos son políticos, ¿no? Uno tiene una mirada, pero en realidad es el compromiso de cada uno. También tenemos que comprometernos nosotros a cambiar y a dar la batalla cultural, sea del lado que sea que venga, ¿no? No importa el partido, sino en un sentido más humano. Así que bueno, como les digo siempre, y hoy más que nunca, recuerden que la revolución es como el amor, va a suceder. Denos likes, miren otras entrevistas y los espero la próxima. Mañana o pasado van a ver otras entrevistas de mi compañera. Sigan a los de atrás. Muchas gracias por estar. Besos para todos, todas y todes.